Pues ya estamos aquí en el foro, en nuestro análisis en perspectiva, para hablar de la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte que ha generado, Ana María, un enorme debate público que está, digamos, en todas las sobremesas discutiéndose, que ha generado también reacciones por parte de actores políticos relevantes nacionales e internacionales y que creo que ya solo por ello merece, digamos, nuestra atención y nuestra reflexión. Pero ustedes dos son secretarios de Estudio y Cuenta, Arturo, Ana María, y creo que nos pueden ayudar a entender la dimensión jurídica de qué se decidió. Y si les parece, empecemos por ahí. ¿Qué fue lo que decidió la primera sala en concreto, Ana María? Sí, la primera sala, a propuesta del ministro Arturo Saldívar, decidió que el consumo lúdico de marihuanas encuentra cobertura en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que las intervenciones a este derecho solo pueden darse de manera justificada. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no puede intervenir desproporcionadamente el ejercicio de esta libertad, sino que ello tiene que estar basado en razones bien pensadas y ponderadas. Para realizar este análisis en los tribunales constitucionales se utiliza algo que se denomina test de proporcionalidad. ¿Qué significa esto, no? Analizar si las intromisiones a los derechos son idóneas, son necesarias y son proporcionales en sentido estricto. Es decir, que alcanzan en la medida de los objetivos, en este caso de salud pública y orden público que persiguen, que efectivamente estas medidas generan daño, protegen a las personas de los daños a la salud, y que son medidas necesarias para alcanzar estos objetivos, a su vez que son medidas proporcionales. Ok, entonces ese sería, digamos, como el núcleo argumentativo de la decisión, o más bien el método a través del cual se abordó el tema. Así es. Pero, a ver, solo para ubicarnos bien, ¿cuáles eran las normas que estaban siendo cuestionadas y quién las cuestionó, digamos? Estaban siendo cuestionados varios artículos de la Ley General de Salud que, vistos en su conjunto, impedían a los quejosos que en un principio solicitaron ante la autoridad administrativa, la COFEPRIS, la posibilidad no solo de consumir marihuana, sino de realizar todas las actividades relacionadas con el autoconsumo. ¿Cuáles serían esas actividades para que nos Sembrar, cultivar, cultivar, cosechar, transportar, y digamos todas las actividades que sean relacionadas con este objetivo que es el autoconsumo. O sea, estas personas fueron ante una autoridad, la COFEPRIS, y les solicitaron permiso para realizar estas actividades. Exacto. La COFEPRIS les dijo que no, con fundamento en unos artículos. Sí, la COFEPRIS negó el permiso justamente con fundamento en varios artículos de la Ley General de Salud que prohíben a la COFEPRIS dar autorizaciones administrativas en relación con estas actividades. Okay. O sea, la COFEPRIS hizo bien su tarea, aplicó la ley. Exactamente. Y entonces estos quejosos se fueron contra la ley, pidiéndole a la Corte que evaluara si esas disposiciones eran o no compatibles con la Constitución. Es correcto. Plantearon un amparo en contra de las leyes que justificaron la respuesta de la COFEPRIS y en una primera instancia el juez de distrito negó el amparo, considerando que esas normas no violentaban ningún derecho, y posteriormente promovieron un recurso de revisión ante la Suprema Corte, que es, digamos, el que ha generado toda esta discusión. Ok, y entonces ya regresamos al corazón de la sentencia, y tú dices, con este método, con este test de proporcionalidad, creo que se le llama, los ministros, a propuesta del ponente, del ministro Arturo Saldívar, de la primera sala, hicieron una valoración de si existía, decías tú, idoneidad, necesidad y proporcionalidad entre el fin que se persigue con estos artículos y el resultado que se obtiene. ¿Y por qué dijo la Corte que no había esta proporcionalidad? Así es. En primer lugar, hablando del tema o el paso de que se le llama idoneidad, es decir, si la prohibición alcanza en alguna medida sus objetivos que persigue, que estos son la protección de la salud y el orden público, la primera sala determinó que sí, efectivamente, el consumo de marihuana genera daños a la salud y genera algunos daños también al orden público. Ok, entonces sí le entraron al tema de la dimensión de salud y la dimensión de orden público, porque hay quien dice que no, que eso lo obviaron, que no lo discutieron. No, por el contrario, la esencia de esta sentencia se fundamenta en una política de salud pública, en demostrar a través de evidencia empírica y científica cuáles son los daños a la salud que efectivamente genera la marihuana. La sentencia, creo que este es uno de sus méritos, desmitifica la cuestión de prejuicios sociales o estigmatizaciones. Entonces, en ese sentido, es la base toral, consiste en determinar si los daños a la salud que genera son tan graves como para generar una restricción
tan Ok. importante como implica una prohibición absoluta al consumo de marihuana. Ahora, por lo que hace a la idoneidad, nos dices que concluyeron que Efectivamente. las disposiciones sí eran idóneas para alcanzar el fin que se propone. Así es. Y Sin entonces, embargo, ah, hay otras etapas que ok. tienen que ser ponderadas por la Suprema Corte. La siguiente es la necesidad. La necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe existir algunos métodos alternativos para lograr los mismos fines, que son la protección a la salud y al orden público, de manera que restrinjan en menor medida la protección al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aquí la Suprema Corte analizó las legislaciones que se dan para el tema de tabaco y el alcohol y mostró cómo, a pesar de que estas sustancias generan También daños causan daño y también similares pueden causar o daños de orden menores público, claro. o mayores en algunos supuestos, no restringen de manera absoluta el consumo, O sea, no sino hay que se disposiciones limitan. similares para el tabaco y para el alcohol. Así es, no hay una prohibición Ok. absoluta. Podemos tomar alcohol, podemos fumar, ¿no? Claro, con ciertas restricciones. Este es el punto, que la regulación de tabaco y alcohol solo limita el ejercicio del derecho a determinados supuestos donde efectivamente tiende a proteger los derechos de terceros y la salud de terceros. Está muy bien. En este caso, en el caso de marihuana, no es así. Es una medida, digamos, que va más allá. Y ese fue, digamos, como el núcleo del argumento que condujo a la declaratoria de Exactamente. inconstitucionalidad. Por otro lado, y relacionado con los daños que se mostraron, se determinó que los daños a la salud que genera, si bien sí existen, estos son menores en proporción al grado de afectación que se da al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ok, a ver, derecho al libre desarrollo de la personalidad, nos dice Ana María. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implicaciones conlleva el que seamos titulares de un derecho como ese? Bueno, este es un derecho, digamos, realmente interesante en el sentido de que no había habido hasta el momento mucha jurisprudencia o muchas resoluciones de la Corte donde se estableciera o se precisara exactamente en qué consiste. Digamos, para explicarlo de forma sencilla, digamos, es un derecho de libertad y la postura de la Corte es que es un derecho, digamos, por decirlo de alguna manera, que establece una libertad residual. Todas aquellas cuestiones de libertad que no encuentran protección en un derecho específico, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de tránsito, etcétera, podrían reconducirse de alguna manera a este derecho okay, que, digamos, que es menos preciso, pero que permite proteger todas estas otras libertades. Digamos. Exacto, o sea, permite una protección de la libertad y, digamos, lo que la Corte establece, digamos, yo creo que es un compromiso muy importante con la autonomía individual al darle estos alcances al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ahora, una pregunta que me parece importante, la hago ahora y retomamos el tema específicamente de los efectos de la sentencia, pero es esta interpretación de este derecho al desarrollo de la personalidad, en realidad, por lo que veo, va más allá del caso concreto, es decir, tiene también efectos en otros ámbitos de nuestra vida. ¿Sería así, Ana María? Y en su caso, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos? Así es, por ejemplo, como decía Arturo, este derecho da cabida a ciertas libertades que no están expresamente reconocidas así. Libertades expresamente reconocidas así podrían ser, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de asociación. Sin embargo, la Corte y otros tribunales constitucionales del mundo han ido gradualmente a través de casos por casos determinando qué actividades se encuentran protegidas por este ámbito. Por ejemplo, en el caso de la Corte Mexicana se ha señalado que la reasignación sexual pertenece a este ámbito protegido. O sea, y la también, decisión de tu identidad sexual estaría protegida por este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y otro caso muy reciente es también la determinación de inconstitucionalidad de las causales de divorcio. Es decir, con base en este derecho, la Corte decidió que nadie te puede obligar a permanecer casado, ¿no? El Estado no tiene un interés, digamos, justificado para mantener a las personas en una unión en contra de su voluntad. ¿Y en dónde está escrito ese artículo en la Constitución? Bueno, me hago cargo de la pregunta. El derecho es, digamos, una construcción jurisprudencial.
no está expresamente previsto en ninguna norma de la Constitución, pero digamos se establece, no en este precedente, sino en precedentes anteriores, que es un derecho que deriva directamente de la dignidad, la cual a su vez se considera implícita en el artículo 1º constitucional y en diversos tratados internacionales que también contemplan derechos humanos. O sea, de alguna manera es un derecho que está implícito, diríamos, en nuestro marco constitucional y convencional, y que lo que hacen los ministros es terminar de darle forma y a partir de ahí tomar decisiones jurisprudenciales. Eso es interesante. ¿Lo hacen otros tribunales en el mundo, Ana María? Todo el tiempo. Y también quiero aquí decir algo, ¿no? No es el primer caso donde la primera sala, la Suprema Corte, habla de este derecho, sino, como tú bien decías, se trata de una elaboración jurisprudencial de los contenidos y alcances del derecho. Esto es así en la práctica de todos los tribunales constitucionales del mundo, porque la Constitución no puede prever todos los supuestos. Las constituciones, por regla general, detallan cuestiones de principio, no de detalle, ¿no? En este sentido, la labor y el ejercicio de las Cortes tiene que ser determinar cuáles son efectivamente los derechos protegidos por estas cartas supremas y cuáles son sus alcances. Muy bien. Una pregunta que te quiero hacer, Arturo, para pasar de nuevo a retomar los alcances, efectos, limitaciones de la decisión de la Corte, tiene que ver con, si nos ayudas nada más a exponer, no supongo que estés de acuerdo, en fin, a exponer cuál fue la postura del único ministro que votó en contra de la mayoría, para que sepamos, digamos, cuáles fueron los argumentos de quien no estuvo de acuerdo. Sí, la postura del ministro Pardo, que fue el ministro que votó en contra de la decisión de la mayoría, pues es una postura interesante. Lo que sostiene el ministro Pardo es que no nos podemos pronunciar sobre el tema que planteaban los quejosos, que era la inconstitucionalidad de las normas que impidieron a la COFEPRIS, otorgar el permiso que solicitaban, o la autorización, precisamente porque hay un problema previo, que es, bueno, ¿cómo van a conseguir ellos la semilla, digamos, o la planta que pretenden consumir si ellos no solicitaron, entre las cosas que pidieron, la posibilidad de adquirirla a través de, la comercialización de la... A ver, interesantísimo. Entonces él dice, dado que no nos están solicitando permiso, o no solicitaron permiso para poder adquirir, decías, las semillas para poder sembrar la planta y después poder fumarla, entonces hay un eslabón que falta en la cadena. Exacto. Ese es el argumento del ministro Pardo, que consideramos que es un argumento interesante, pero, también creemos que no era un impedimento para que nosotros nos pronunciáramos, porque simplemente las personas que plantearon esta cuestión, no dijeron nada al respecto, pero eso no impediría que nos pronunciáramos sobre todas estas otras actividades que sí reclamaron y que sí solicitaron, la posibilidad de realizar. Ok, ¿cuáles serían esas actividades? Solo porque hay mucha discusión en el debate público de, ya sabemos, y eso quiero que lo retomemos, que por el momento los efectos solo valen para este grupo de personas. Bueno, eso ya lo damos por sentado, pero pensando en las actividades que quedaron protegidas por la sentencia, ¿cuáles son, Ana María? ¿Hasta dónde alcanza la sentencia? Pues implican todas las correlativas al autoconsumo, que son la siembra. Siembra, aunque no adquisición. Así es. De la semilla para sembrar, ¿ok? La siembra, la cosecha, el cultivo, claro. El tratamiento, okay. El transporte, okay. La posesión y finalmente el consumo. Pues sí son muchas actividades las que estarían protegidas, digamos, si esta fuera la tendencia que se impone, porque hay quien ha dicho que no. Ahora, la comercialización, no. ¿Sobre esa no hay pronunciamiento? Las personas que hicieron la solicitud de la COFEPRIS expresamente dijeron que excluían el tema de la comercialización y por tanto no es un tema que haya abordado la Corte. Ok, por lo mismo la Corte no se pronunció, aunque pues sin duda es un tema relevante, ¿no? Que es quizá el que abre la puerta para otros expedientes que debemos de tomar en cuenta sobre el asunto. Sí, aunque cabe hacer una precisión, la realización de esta actividad, el comercio, tendría que valorarse a la luz de otros derechos humanos, okay. Los cuales no fueron ponderados en esta ocasión. Porque no fueron planteados. Porque no fueron planteados. Porque no fueron planteados. Ahora bien, por el momento, nada más para reubicar, tenemos que para estas personas, Arturo, quedan protegidas esas actividades conexas exclusivamente con la marihuana, ¿verdad? Exacto. La sentencia acota, los efectos del pronunciamiento al análisis de evidencia empírica relacionada con los efectos que causa la marihuana. Por tanto, no supone ningún pronunciamiento sobre otro tipo de sustancias
incluso que pudieran tener un daño similar al de la marihuana, porque la evidencia que se introduce en la sentencia no es sobre esas otras sustancias y desde luego tampoco supone un pronunciamiento sobre, digamos, drogas más duras, respecto de las cuales pues tampoco se hizo ese análisis del daño que genera tanto en el orden público como en la salud de las personas. O sea, no podemos extrapolar, digamos, los efectos de la sentencia al consumo, digo, de cocaína, por ejemplo, de otro tipo de drogas. Consideramos que el tema de las drogas duras no es un tema que pudiera resolverse aplicando analógicamente esta sentencia. Es importante decirlo, ¿no? Por aquello de cuáles son, digamos, las conclusiones a las que está llegando la opinión pública sobre el tema. Otra cuestión, Ana María, que vuelve a ser técnica, pero es relevante. Nos decía Arturo que se trataban de disposiciones, estas que son declaradas inconstitucionales, con el acotamiento que ya sabemos, de la Ley General de Salud. ¿De qué naturaleza es ese ordenamiento? ¿Es administrativo, nos decía, creo, Arturo? Efectivamente. ¿Esto quiere decir que no podemos decir que se despenalizó alguna actividad vinculada con la marihuana, en fin? No, porque no fue planteado de ese modo. Lo único que solicitaron los quejosos fue una autorización administrativa. En ese sentido, lo que se analizó fueron el conjunto de normas que regulan y prohíben el consumo personal de marihuana. Sin embargo, sí tiene un impacto en las normas penales, porque para que se configure o se constituya un delito, es necesario que las personas no cuenten con autorización. Si éstas tienen autorización para el consumo, entonces no son susceptibles de cometer el delito por el que se les podría castigar, perseguir y castigar. Interesantísimo. Entonces, aunque no se trata de un pronunciamiento sobre disposiciones de materia penal, tiene un impacto, por lo pronto para estas 4 personas. Bueno, ¿qué les parece si regresamos después de un corte? Vamos a hacer una pequeña pausa y analizamos, ya que tenemos más o menos el cuadro completo de qué fue lo que se decidió y de cuáles son los contornos de la decisión, cuáles son algunos escenarios previsibles. Yo sé que ustedes están aquí no para futuriar y que no nos toca hacer análisis, digamos, de perspectiva, pero sí podemos, desde el punto de vista jurídico, imaginar qué podría pasar en las próximas semanas, meses, años, a partir de esta importantísima decisión de la Suprema Corte. Así que vamos a un corte y regresamos para este análisis de lo previsible, lo posible, lo esperable sobre el consumo de marihuana en México. Regresamos.